Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana por esta misma estación, www.radiouta.com. También los domingos a partir de las 11 de la mañana tenemos en activo ya el video del programa correspondiente en nuestra página de Soror Encuentro Feminista. Damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a la directora técnica Carla Arredondo, a París Paredes, director de producción, y en la voz les saluda Cuenca. Pues en esta ocasión tenemos un invitado que nos visita también desde, no tan lejos, pero sí desde otros lugares de nuestro México. Él es Sergio Miranda. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Ide gaso, Vichenhua gaso, Nihambadir Amatir, Shanate Toika, para venir a platicar hoy en este programa de Soror Encuentro Feminista. Muchas gracias, mi nombre es Sergio Miranda. Lo que dije al inicio un saludo en ñañú, en otomí, y pues bueno, un saludo a todas, todos. Es un gusto enorme estar aquí. Gracias por la invitación, maestra. Gracias, Sergio. Pues con gusto que estés, un gusto. Les voy a platicar quién es Sergio Miranda y cuál será el tema del que charlaremos en esta ocasión. Sergio Miranda Rodríguez es comunicador indígena. Él es originario del Tepe, Izmiquilpan, Hidalgo. Produce material de audio bilingües culturales para la radio cultural indígena La Voz del Pueblo Ñañú del INPI, el Instituto Nacional de Indígenas. Ha publicado investigaciones históricas sobre el pueblo otomí ñañú. Y en esta ocasión estaremos charlando sobre la representación indígena. Así el programa se ha titulado y la representación indígena, así como entre signos de interrogación. La representación indígena en los espacios donde se toman decisiones, en los cabildos, en las reuniones municipales, etc. Sergio, pues bienvenido. Platícanos un poco de tu región donde te encuentras ahora. ¿Cómo está acá en México, en la Ciudad de México, desde donde se realiza este programa? Estamos con un clima extremoso, entre frío, ha llovido algunos días, en el día hace mucho calor. Dicen por ahí que en un día pasan todos los climas. Pasa el invierno, la primavera, el verano y el otoño. ¿Cómo estás en tu región? Platícanos un poco de tu región. Pues bueno, mi comunidad, como bien mencionó usted, se llama Tepe, que de hecho es una palabra ñañú que significa cerro en forma de biznaga. Se compone de esos dos términos, Tujó, que es cerro, y Sepe, que es biznaga. Y pues bueno, pertenece al municipio de Ixmiquilpan. La característica es semidesierto, ¿no? Entonces podemos estar en el día muy caliente y en la noche un tanto fresco, aunque, pues bueno, también derivado de estos frentes fríos y de lo que se vive siempre en esta temporada de invierno, pues bueno, es bastante fresco para nosotros porque pasamos más tiempo con más calor, ¿no? Entonces, de repente, en estos días para nosotros es muy fresco. Aunque cuando nos visita la gente de la Ciudad de México, les parece un clima idóneo, pero para nosotros es frío, porque, pues bueno, a veces en mayo estamos cerca de los 40 grados, entre 38 y 40 grados, por la propia naturaleza del contexto del nicho ecológico que es el semidesierto. ¿Tú te encuentras en qué parte de Hidalgo? ¿En el Tepe? Sí, en la comunidad del Tepe, aquí vivo, aquí está su humilde morada, y pues bueno, la comunidad pertenece al municipio de Ixmiquilpan. Ixmiquilpan. ¿Es más árido entonces? ¿Es un clima árido? Sí, el nicho ecológico que vivimos aquí es semiárido. De hecho, la flora silvestre se compone de huizaches,
mezquites, cactáceas, ¿no? Incluso la fauna, pues bueno, se compone, pues por ejemplo, de tlacuache, ardillas, un ratón que en ñañú se llama metoro, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque ya obviamente hay introducción de nuevas especies, por ejemplo, ya podemos ver pinos, pirules, ¿no? Entre otros árboles más, pero eso ya es una introducción más cercana. Pero en sí, la flora endémica de la región pues, son cactáceas, son huizaches, mezquites, garambullos, órganos, etcétera. Esta región, fíjate que yo tengo la idea, pero tú acláranos, platícanos un poco más de este territorio de Hidalgo. Tiene varios climas, tiene varias regiones climáticas. ¿Cómo está integrado el estado de Hidalgo en este sentido? Sí, a grandes rasgos, por ejemplo, está del lado que se le conoce como el famosísimo Valle del Mezquital, que es donde radico, vaya, a esta gran área geocultural que va desde, pues casi rayando con el Estado de México, acá cerca de Jilotepec, hasta un municipio que se llama Nicolás Flores, ¿no? Pero ahí Nicolás Flores ya cambia los nichos ecológicos, ya vemos en eh, pues otro tipo de árboles, más de las coníferas, y es la entrada ya a la sierra. Del otro lado de Pachuca, digamos, hacia el oriente, pues bueno, está también este lugar conocidísimo como Real del Monte, que ahí siempre es frío, ¿no? Y ya raya como en su flora es muy de contextos de coníferas. Y, por ejemplo, para más hacia el norte, por decirlo así, está el área de Huejutla, donde pues bueno, el clima es como tropical, por decirlo así, ¿no? De hecho, por ejemplo, se da plátano, como estas frutas, ¿no? Que van como de contextos ecológicos más tropicales. Tenemos en el estado, pues bueno, a grandes rasgos como esta situación, la zona montañosa, la zona un tanto como tropical y la zona del semidesierto. Y pues bueno, Es como, el estado, no perdón, sé, más. adelante, El estado adelante. alberga tres grupos endémicos, ¿no? Que son los Tepehua, que, bueno, su idioma así se llama, es un idioma que está en peligro de extinción. Hay poco más de 1000 hablantes. Bueno, algunos datos dicen que son 700, depende de la institución, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dice que son poco más de 700. El CECI, que es el Centro de Lenguas del Estado de Hidalgo, pues habla que son 1000, ¿no? El INALI habla que son 800, depende de la institución, ¿no? Pero es un idioma que está en grave problema de extinción. Después pues tenemos los nahuas y con sus diferentes variantes, ¿no? Según la región ecológica, vaya, marca como su variante. Y estamos nosotros, los que somos como conocidos como genéricamente como otomíes, aunque nosotros tenemos nuestros propios términos para autoescribirnos, ¿no? Por ejemplo, los del mezquital, digamos como de forma general nos podemos autonombrar como ñañú, aunque los que estamos pegados a Querétaro también se autoescriben como ñoño, y los que están de aquel otro lado, hacia la sierra, hacia el oriente, se autoescriben como yuju, ¿no? También son otomíes, hablan otra variante, una variante dialectal del otomí, ¿no? Y pues bueno, esos somos los tres grupos endémicos del estado, los tres grupos originarios del estado. También tenemos lenguas huéspedes, ¿no? Y esto ha sido por las migraciones. De repente hay, por ejemplo, en Pachuca y en Tula, ¿no? Que son los municipios con más, donde más empleo se puede encontrar por esto de la industrialización y cosas como esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos encontrado Mazaguas, gente de Oaxaca, que ahorita se me van los nombres propios de sus idiomas, Ayux, Yusabis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos idiomas huestes en el estado, pero es por este fenómeno de migración. Me perdí un poco. El primer grupo que mencionaste perdón, el idioma tepehua. Y Sí, luego son los sería tepehuas. el segundo.
Nosotros los otomíes somos los que, digamos que en números, ¿no? Seguimos después nosotros, no somos tantos como los nahuas, pero sí hay una cantidad significativa de hablantes de ñañú y obviamente también está la cantidad de habitantes que se autoescriben como yuju, como ñañú. ¿Y el segundo grupo qué son? Son Tepehua, Otomí y el otro grupo, el siguiente. Los Son nahuas. 3 grupos, ¿no? Los ¿Cómo? nahuas, sí. Los nahuas. Nahuas. Sí. Que esos se concentran más en Entonces, la parte de la Huasteca, ya por Huejutla, Tlanchinol, toda esa área. Mm. es una zona, el estado de Hidalgo es un estado con mucha riqueza en muchos sentidos, en el clima, en los climas, también en la producción. ¿Cómo es la producción? Me parece que en el estado de Hidalgo tienen una feria anual de la fruta, ¿es así? Sí, pues, bueno, una feria importante en esto de producciones, digamos, de fruticultura, es la que se realiza en el municipio de Tasquillo, que es de la Granada, y presentan hasta mole de Granada, ¿no? O sea, varios productos, y van de la mano, pues bueno, se concentran ahí otros municipios como Zimapán, Nicolás Flores, que también traen sus producciones de manzana, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ellos traen varias cosas, varios productos de manzana. Digamos que es como de las ferias más significativas en cuanto a cuestión de fruticultura. Por acá en Melchor Ocampo, ya pegado al Estado de México, rumbo a Jilotepec, está una feria muy importante que es la del pulque. De hecho, se cree que o sea, bueno, no se cree, tenemos datos históricos que la derrama económica que generó el pulque en este periodo del porfiriato fue tan importante que incluso rebasó a la minería, ¿no? Y incluso, o sea, llegaron a muchos lugares el ferrocarril por esto de la producción del pulque, ¿no? Más en esta área de Apan, que son los llanos famosísimos de Apan, Tepeapulco, Apan, y bueno, todo Zempoala, toda esa área, ¿no? Históricamente hablando, siempre ha sido productora de pulque. Se cree que el que haya acrecentado la introducción del ferrocarril a nuestro estado durante este periodo del porfiriato fue por esta situación del pulque. Y pues bueno, por ejemplo, una de las ferias nacionales importantes sobre esta producción del pulque se hace en Melchor Ocampo. Y pues bueno, hay conversatorios, entrevistas, ponencias, presentaciones de libros, incluso hasta investigaciones que rayan en la cuestión científica de las propiedades del pulque, ¿no? Que es el probiótico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una feria muy importante. En Pachuca va variando, ¿no? Pero está la feria del libro infantil y juvenil, ¿no? Que es una de las importantes donde se dan cita a varios escritores importantes del estado, del país y también internacionales, ¿no? Entonces sí hay como varias cosas interesantes en cuanto a, por ejemplo, hablando de mi región, porque pues bueno, no tengo tanto contacto con las regiones porque son muy lejanas de repente, ¿no? A veces, por ejemplo, de aquí a Huejutla son casi 8 horas de traslado, ¿no? Pero por ejemplo, Es mucho. aquí sí es bastante, ¿no? Por ejemplo, estas máscaras que se ven atrás de mí son de madera. Es famosísimo el lugar que se llama Carpinteros, pertenece al municipio de San Agustín Mezquititlán, pegado a Meztitlán y Zacualtipán. Y son famosísimas esas máscaras de madera, ¿no? Incluso están hasta en los museos importantes del estado de Hidalgo, siempre va a haber estas expos de máscaras porque es como un orgullo esta comunidad, ¿no? De grandes artistas. Por ejemplo, aquí también se produce la fibra natural emanada del maguey y de otro tipo de agave más pequeño. La verdad es que no me queda claro si pertenece a la familia de agaves, pero se llama lechuguilla. Se talla y se saca la fibra de esta, ¿no? Y se hacen algunas artesanías como escobetillas, estropajos, incluso se puede hacer un producto que sirve para lavarse el cabello. Y del maguey, de la penca del maguey, pues bueno, también se extrae esta fibra con la que se hacen ayates textiles. Principalmente, pues bueno, se hace este entramado
con el telar de cintura, ¿no? Para hacer como grandes lienzos con el hilo extraído de la fibra del maguey. Y pues bueno, en ese se puede bordar, el ayate, pues bueno, para el otomí siempre ha sido muy importante porque se cree que es la cuna y la mortaja, ¿no? Se tenía costumbre que cuando se estaba esperando un recién nacido, se tenía que hacer un ayate fino y ese mismo ayate se guardaba porque cuando moría uno iba a ser la mortaja de uno o es la mortaja de uno. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se producen, por ejemplo, que están aquí desde previo a la llegada de los españoles. Sí, qué interesante esto que nos comentas. Bueno, por último, yo sé que esta no es tu materia, ¿no? Pero igual tendrás datos. ¿Qué más se produce en Hidalgo? Esto es como para dar un poco el contexto de cómo es el estado de Hidalgo. Algunas personas lo conoceremos por los lugares turísticos, ¿no? Por los paseos. Pero como para conocer un poco más del estado de Hidalgo. ¿Qué se produce en Hidalgo? Pues, por ejemplo, en cuestiones gastronómicas, la famosísima barbacoa, ¿no? Es súper famosa. Más de esta área del mezquital, por ejemplo, siempre se están peleando que si Actopan es la cuna de la barbacoa o si Ixmiquilpan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que en gastronomía de esta área de lo que es conocido como el Valle del Mezquital es así, o sea, el top, ¿no? La barbacoa. Y para el rumbo de Huejutla es el zacahuil, ¿no? Que es un gran tamal, con varias carnes, incluso puede llevar de puerco, de pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, para el rumbo de Tulancingo, pues bueno, estos que les llaman guajolotas o guajolotes, que pues, son tamal, ¿no? Y pues bueno, así como cada área tiene algunos platillos representativos, alguna gastronomía representativa de la región. Pues bueno, también tenemos esta situación como en cuestión de industria, pues la famosísima cementera, ¿no? De Cruz Azul. O sea, ese es así como el top, ¿no? En cuanto a cuestión de producción. Últimamente han llegado más cementeras. Tenemos una aquí en el municipio de Santiago de Anaya que se llama Fortaleza y tenemos Cementos de México en Huichapan. El extractivismo está como muy presente en esta área, ¿no? Por ejemplo, en Tula tenemos la famosísima refinería, ¿no? Y pues bueno, cerca de Tula, pues bueno, está Cruz Azul, Jaso, ¿no? Que es famosísima por esto de la producción del cemento, que ahorita había problemas legales con la empresa, ¿no? Pero pues bueno, digamos que en ese sentido somos, pues el Estado es como uno de los grandes productores de cemento. Entonces, fíjate, esto nos da la idea de cómo es el estado de Hidalgo y cómo se desarrolla. Estaba yo revisando que en cuanto al Producto Interno Bruto, se reconoce que actualmente el estado de Hidalgo ocupa el lugar 20, aporta el 1.6 del Producto Interno Bruto. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son las demandas sociales? ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo está la situación de las y los habitantes de Hidalgo? ¿Cómo es? Bueno, pues últimamente digamos que se puede ver que estamos como en cierta mejoría, pero esto no es tanto por una cuestión de proyectos del Estado, etcétera, etcétera. En la década de los 80, por lo menos voy a platicar del área del Mezquital, que es la que conozco mejor, ¿no? En la finales de la década de los 80 se empieza a ver un fenómeno muy interesante social que es la migración. Y pues bueno, este fenómeno hizo que, o sea, incluso quedaran pueblos solamente donde había niños y gente de la tercera edad. O sea, así, impresionante. Y todos se iban, o nos íbamos, porque yo también he sido migrante hacia Estados Unidos, a trabajar allá en diferentes oficios, la construcción, etcétera, etcétera. Esta primera generación de alguna u otra forma ha ayudado que pues ya una segunda generación esté como en mejores condiciones en cuanto, por ejemplo, tener otro tipo de vivienda, ¿no? Porque antes pues había nada más viviendas de órganos y con penca de maguey.
bueno, que haya recurso para poder ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Para acceder a otros servicios de salud, como estas cosas, ¿no? Hasta la fecha, por ejemplo, Ixmiquilpan, entre Ixmiquilpan y Tulancingo, tienen los primeros lugares en cuanto a migración. Entonces, estas remesas son las que han ayudado a que pues se mejoren las condiciones, digamos, por así decirlo, de las personas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ha habido hasta programas como 3x1, ¿no? Donde para hacer una obra colectiva, digamos, el auditorio de la comunidad pone una parte la comunidad, otra los migrantes y otra el gobierno, ¿no? Por ejemplo. Ya no está ese programa, ¿no? Pero anteriormente había. Entonces de repente se empezaban a ver obras colectivas de impacto como el auditorio y cosas así. Pero bueno, derivado de nuestra organización social que tenemos las comunidades originarias, pues bueno, casi todo lo hacemos nosotros a través de la faena, ¿no? Se organiza uno para comprar los materiales, etcétera, etcétera. O a veces cuando se gestiona, ¿no? Y hay por ejemplo, para hacer una ampliación de la red de conducción de agua potable, pues la hacemos nosotros, ¿no? Aunque el material y todo esto venga pues, de algún apoyo estatal, municipal o federal, ¿no? Pero todo el trabajo se hace en colectivo. Entonces, bueno, de la década de los 50 a la fecha, sí ha habido como una leve mejoría, ¿no? Porque de hecho la gente se sigue yendo porque no hay empleos bien pagados, de hecho no hay empleo, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Estoy platicando nada más de esta área del mezquital, que es la que mejor conozco, ¿no? No me atrevería a hablar, por ejemplo, de la Huasteca o del otro lado, en los llanos de Apan o esa parte, ¿no? Pero apenas allí estaba viendo esto derivado de esto, de lo que se está viviendo con Estados Unidos, sobre estas redadas masivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las cifras que lanzan es que Ixmiquilpan está dentro del municipio con más tasa de migración, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, uno puede ir en una comunidad y ve una casa tipo Miami, pero está abandonada, ¿no? Una casa tipo Beverly Hills o así, pero está abandonado el asunto, ¿no? Y bueno, pero ha habido ciertas mejorías más por la migración. Últimamente, en Ixmiquilpan, que es el municipio donde yo radico, ha mejorado por la derrama económica que se deriva de los parques acuáticos. Por ejemplo, Ixmiquilpan alberga poco más de 11 parques de aguas termales, ¿no? Y, por ejemplo, está de los más importantes a nivel nacional, pues está el Tepe, ¿no? Que está ubicado dentro de los 10 más importantes del estado. Y obviamente es el más importante está ubicado entre los 10 más importantes del país y es obviamente el más importante del estado en su materia, ¿no? De dar un servicio recreativo a partir de aguas termales, ¿no? Pero en Ixmiquilpan, por ejemplo, hay 11 parques, derivado de la derrama económica, porque últimamente ha aumentado de que mucha gente ya no se va a otros puntos por la inseguridad, el crimen organizado o por las devastaciones naturales, ¿no? Por ejemplo, ahora que Acapulco quedó devastado, en el contexto de Semana Santa del año pasado, mucha gente vino a visitar. Entonces, toda esa derrama económica ha ayudado o ayuda en la mejoría, digamos, por lo menos para comer medianamente bien, acceder a zapatos, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que ahora que estás comentando, has dicho algo que se me hace tan presente, que tú lo acabas de decir, las casas abandonadas por la gente que ha migrado, ¿no? Esto lo miramos, por ejemplo, se mira en Hidalgo de manera muy clara. Yo lo he mirado en algunos municipios del Estado de México, en Michoacán y en Oaxaca. Y pareciera que se ha dicho poco de ello, ¿no? Estas casas tipo Miami, tipo California, o sea, con unas construcciones diferentes, vamos, bonitas, ¿no? Tal vez, agradables, pero solas, que se quedan solas porque las personas migran o están fuera del país y están enviando dinero para acá, ¿no? Y ya hicieron su casa, etcétera. Esto es muy presente. Acá en la Ciudad de México también hay casas abandonadas, pero es un poco más porque la gente se va quedando sola, ¿no? Las personas mayores se van quedando solas, entonces llega el momento en que
se van a vivir a la casa de uno de los hijos, las hijas, y entonces ya la casa se queda sola. Estos fenómenos, estas situaciones, creo que las ha mirado poco. El Estado son una muestra muy clara en el caso de de lo que tú mencionas, de las casas que tienen unas construcciones de otro tipo y que están solas, pues son las casas de las personas que han migrado. Lo que tú nos comentas nos deja nos da dejando claridad de cómo está la situación, cuál es la riqueza del Estado, ¿no? La riqueza en muchos sentidos, este tema de hace falta trabajo, este tema de una gran población migrante, este tema de que sí hay una variedad de atractivos, ¿no? Están los lugares de turísticos, hay productos provenientes del Estado, ¿no? Están las ferias de estos productos, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora, la siguiente pregunta que te hago antes de que te quiero preguntar, ¿por qué es importante la representación indígena? Antes de preguntarte cómo se juega, cómo se desarrolla la representación indígena en los espacios de toma de decisiones, en los cabildos, en las reuniones municipales, etc. Antes de que pasemos a ello, te preguntaría, ¿por qué es importante la representación indígena en el estado de Hidalgo, por ejemplo? Bueno, es una figura que está tutelada desde el 2002 en el artículo 2 de la Constitución de nuestro país. Ahora ha habido desde septiembre del año pasado una reforma constitucional al artículo 2 que de hecho hasta la amplía, ¿no? Pero bueno, la representación indígena en los cabildos, en todos los municipios y estados donde hay pueblos indígenas es sumamente importante porque, pues bueno, es una figura emanada de la base de las comunidades originarias, ¿no? Que se le da este encargo para contextualizar un poco, siempre dentro de las comunidades originarias, siempre es servicio, ¿no? O sea, uno de hecho debe de servir para tener prestigio dentro de la comunidad, porque si uno no sirve, pues uno nunca va a ser sujeto de prestigio. Y por ende uno nunca va a ser un ciudadano pleno dentro de su comunidad uno, ¿no? Entonces uno debe de servir de algo, o sea, aunque sea, si no de delegado, por lo menos de subdelegado, tesorero, etcétera, etcétera. Todas estas agendas que están dentro de la estructura de las comunidades originarias. Ahora bien, la representación indígena es una figura emanada de la base de los pueblos originarios, ¿no? De varias comunidades originarias que su encomienda es asistir a las asambleas de los cabildos en los municipios, ¿no? Donde puede proponer y atender algunos puntos importantes en esta pequeña asamblea, ¿no? Que es donde se hacen tomas de decisiones importantes que se ven reflejadas en las realidades de los ciudadanos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no es que muchas veces, el cabildo se compone regularmente pues de planillas, ¿no? Casi siempre la mayor representación la tiene el alcalde, que a través de su planilla, pues, por ejemplo, en Ixmiquilpan hay dos síndicos, ¿no? Un síndico es de la planilla ganadora, ¿no? O sea, por ende es afín al alcalde. Y luego tiene derecho a 6 posiciones de regidores. Entonces, los de su planilla, los primeros 6 son los que entran. Después la segunda minoría, ¿no? Que es el que quedó en segundo lugar, pues tiene derecho a un síndico y 4 regidores y así, ¿no? Entonces, ahí las fuerzas se van, pero estos obedecen a una planilla, a un partido político, ¿no? Y por ende a una agenda de este partido político. Estos, aunque vengan emanados de comunidades originarias, se tienen que alinear a lo que diga su partido y y en este caso, ¿no? Si eres parte o afín al alcalde, pues lo que diga el alcalde, ¿no? Cuando a veces hay situaciones que no tienen que ver o que se proponen ahí, que se votan, ¿no? Y que no son congruentes con las realidades de las comunidades originarias, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta situación de cómo cabildear para generar marcos normativos locales para el cuidado de los nichos ecológicos, por ejemplo, ¿no? De los mantos acuíferos, ¿no? O de lugares sagrados para las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso nunca se plantea en una asamblea, se los digo por experiencia propia, ¿no? Porque me ha tocado incluso trabajar aquí en el Ayuntamiento de Ixmiquilpan, y en las asambleas pues nunca
O sea, los regidores están en otra situación de alzar la mano por lo que proponga el alcalde, ¿no? Y llevarse a veces, ¿no? Dicen, un pago por esa situación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la representación emanada de las bases de las comunidades originarias, que no tienen un compromiso con el alcalde, ni con el partido político, ni con ningún partido político, es emanado de la ciudadanía. Por eso es importante. Y la importancia es que, por ejemplo, está tutelado. En el 2002 estaba tutelado en el artículo 2, en el apartado 7, ¿no? La representación indígena. Ahora con la reforma constitucional sigue en el apartado A, pero en la fracción 10. Y en nuestro estado también está, el marco jurídico de nuestro estado, la Constitución del Estado de Hidalgo, también está titulada esta figura de la representación indígena en los cabildos, ¿no? Y entonces o sea, realmente hay como un cierto problema de representatividad, ¿no? Desde dónde te representa y a quién representa. Esto es ¿tú consideras desde tu experiencia y desde tu participación que este es un problema del Estado de Hidalgo o de las comunidades del Estado de Hidalgo, o que va más allá, que es un problema nacional? Sí, totalmente. De hecho, es porque es una falta de información dentro de las comunidades originarias, ¿no? De repente, por obvias razones, ¿no? Incluso hasta estructurales, podemos decir que esta información no se aterriza a la base, ¿no? Por esta situación de que pues, la base, en este caso las comunidades originarias, pues bueno, accedan a sus derechos, ¿no? Como esto, por ejemplo, de tener la representación indígena y que a través de la representación indígena se acceda a la partida presupuestal porcentual por comunidad, ¿no? Que de hecho, de los dos casos que yo he estudiado, así es como nació uno, ¿no? Uno es en la comunidad de Texcadó, del municipio de Nicolás Flores, y otro es el de mi municipio, de Ixmiquilpa, ¿no? Pero inicialmente la comunidad de Texcadó, hay una reforma en el 2020 al artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, donde dice que las comunidades originarias pueden acceder a esta figura que se llama la partida compartida o el presupuesto compartido, ¿no? Donde un porcentaje es adjudicado directamente a las comunidades y que, pues bueno, en este caso los ayuntamientos tienen que instrumentar cómo hacer llegar ese dinero, ¿no? O qué pasos tienen que hacer las comunidades para que se les dé ese recurso. Un intelectual comunitario de esta comunidad que se llama Texcadó, Ramón Hernández, se entera de esto y lo plantea en la asamblea de su comunidad dice, pues hay que entrarle, pero ¿cómo es? A través de la representación indígena. Hacen llegar el pliego petitorio al municipio, el municipio se ríe, ¿no? ¿Cómo crees que esto, ¿no? que estás pidiendo es la representación indígena y luego tu presupuesto? Pues no, es que está tutelado, ¿no? En marcos normativos. Y entonces empiezan una carrera de judicializar estos casos, ¿no? Cuando están tutelados. Ahora, se judicializan porque, por ejemplo, como les decía, desde el 2020 la figura de la representación indígena en los cabildos está ahí, desde el 2020 en la Constitución y luego también en nuestra Constitución, pero, por ejemplo, no está tutelada en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Entonces, por ejemplo, el municipio puede decir, yo me apego a mi independencia y este marco jurídico que es como mi primicia, no lo dice. Entonces, pues yo no te puedo hacer caso, ¿no? Por eso es la importancia de la armonización de los marcos normativos, ¿no? Al interior de entidades. Por ejemplo, ahora que se dio la reforma constitucional artículo 2, ¿no? El pasado octubre, el Congreso local del Estado de Hidalgo aprobó en lo general y en lo particular esta reforma constitucional, pero ojo, tienen que hacerles, pues bueno, todas estas cuestiones secundarias, tienen hasta marzo de este año para que salga publicada en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, pero nosotros dialogábamos con los diputados locales por la urgencia de que se debe de normalizar, se debe de armonizar, perdón, esto con los demás marcos normativos. Es decir, incluso, por ejemplo, a hoy el artículo 2 casi dice que no necesita un partido político para tener participación política
o en la vida política de mi entidad, ¿no? Pero si yo llego al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, pues me va a decir, no, en mi código no dice eso, entonces pues yo no te puedo hacer caso, pero está tutelado en la Constitución, no, pero en mi marco jurídico, ¿no? Entonces se tiene que judicializar, hay que ir a tribunales, etcétera. O sea, es una carrera larga que muchas veces las comunidades originarias no tienen presupuesto, caen en la desesperación derivado de ese presupuesto para llevar estos litigios, ¿no? Los abogados de repente son difíciles de encontrar, ¿no? Para este tipo de materia de derechos colectivos, ¿no? Y pues bueno, eso hace que se entorpezcan, por ejemplo, el llevar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nicolás Flores Izmiquilpan, hubo judicialización de estos, ¿no? Y pues finalmente ganaron ganaron las comunidades, pero derivado a que no está en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, pues hay ciertas trabas. Por ejemplo, la representación indígena solamente va a ser llamada cuando haya asuntos que tengan que ver con las comunidades que propusieron esta figura. 2, no tiene derecho a voto, solamente puede proponer algunos puntos en la asamblea, puede pedir las actas de asamblea, ¿no? Incluso las actas de cuando se hace el presupuesto anual, como todo eso, todos los derechos y obligaciones que tiene un regidor. Obviamente no tiene sueldo, como los regidores que tienen una dieta, en el caso de mi municipio, pues una dieta bastante significativa, ¿no? Esta representación indígena no tiene esa dieta y le digo, no tiene derecho a voto, solamente a voz, ¿no? Entonces, pero esto es porque no se ha armonizado con los marcos normativos al interior. Y esto no nada más pasa en nuestro estado, pasa en diferentes estados del país donde hay comunidades originarias. Los que han avanzado en materia que nos llevan años luz, ¿no? Y que deberían de estar asesorando incluso al gobierno federal, son los purépechas. Ese grupo está impresionante, ¿no? En cuanto a derechos de pueblos originarios colectivos. No, yo creo que al gobierno federal en materia de eso le llevan unos 20 años de adelanto, ¿no? En cuanto a estos derechos. Entonces, por eso, la representación indígena, no solamente en el estado de Hidalgo, sino en todo el país, es importante. Ahora bien, con todo este panorama que dimos al principio de cuántos grupos originarios tenemos y cuánta población representa, ¿no? Y cuántos municipios tenemos con población de grupos originarios, solamente se han dado en el estado estos 2 casos, el de Ixmiquilpan y el de Texcadó, en el municipio de Nicolás Flores, ¿no? Y les digo, ha sido difícil, o sea, han llevado como 3 años de judicialización de este proceso y pues, por ejemplo, ha sido sancionada la anterior alcaldesa de Ixmiquilpan, fue sancionada incluso con dinero, ¿no? Con una sanción económica, tuvo que dar unas disculpas, también con una sanción pública, ¿no? Que casi pidió disculpas públicas y cosas así. Ahora bien, ahorita que está el furor, ¿no? Sobre pueblos originarios por esto de la reforma constitucional del artículo 2, creo que debemos de todos los pueblos originarios de la nación hermanarnos, ¿no? Para que todos estas figuras tuteladas se lleven a cabo, ¿no? Y pues bueno, hacer de alguna u otra forma la petición en los congresos locales para que se haga la armonización de los demás marcos normativos. Por ejemplo, en nuestro estado, pues con el código electoral, ¿no? De entrada, para que yo pueda participar sin necesitar un instituto político en la vida pública política del estado, ¿no? En beneficio de las comunidades originarias. 2, por ejemplo, la ley orgánica municipal del estado de Hidalgo se debe de armonizar con esto que tutela las 2 constituciones, la nacional y la del estado. Se debe de armonizar el SAT, incluso porque la constitución dice ahora que somos sujetos de derecho con personalidad jurídica y propiedad. Es decir, que ahora, por ejemplo, todas estas obras que hacíamos colectivas, como el pozo, la red de conducción de agua potable, una aula para algo, ¿no?
a veces si se quería escriturar para ser sujeto, para recibir algún recurso, se tenía que ceder la propiedad del ayuntamiento, ahora ya no, ¿no? Y pues bueno, hace como 3 semanas, por ejemplo, se hizo una reunión a nivel nacional con la presidenta Claudia y los alcaldes donde hay población indígena, donde pues bueno, ella aseguró que se le va a hacer asignación de recursos económicos directos a las comunidades, ¿no? O sea, ya no va a pasar por el Estado ni por el municipio, directo a las comunidades. Entonces digo, es importante que empecemos a aprovechar todas estas situaciones y aprovechar todas estas figuras de representación que están tuteladas en la Constitución de nuestro Estado, en la Constitución del país, vaya, primero que nada, y también ver lo que dicen los tratados internacionales. El más importante, por decirlo así, o el que más se ha usado, pues es el 169, ¿no? De la OIT. Esto que nos comentas que la decisión, el acuerdo que tomó la presidenta Sheinbaum, ¿aplica para todos los estados, para todas las comunidades indígenas del país, o solo fue para Hidalgo? No, esto es para todas las comunidades, bueno, todas las que, pues como siempre, ¿no? Hay un pero. Desde el 2022, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, bueno, el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas convocó para un organismo que se llama el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Recordemos que hasta el 2020 en la Constitución, en el artículo 2, se reconoce a la población afromexicana, ¿no? No había ningún marco jurídico que reconociera a la población de color, vaya, ¿no? Hasta el 2020 que se pone en el artículo 2, ¿no? Bueno, en ese contexto se abre un catálogo porque se veía la propuesta que se ve reflejada hoy en el artículo 2 se da desde el 2019. Intelectuales comunitarios de varios pueblos originarios del país son convocados para hacer un documento en el ánimo de hacer una gran reforma constitucional para derechos de pueblos originarios. Un tiempo se entregó en tiempo en forma, alrededor del 2022, incluso hasta se publicó lo que se había hecho ahí, ¿no? Con cuestiones epistémicas, o sea, cosas así muy interesantes. Obviamente soportada en cuestiones jurídicas, ¿no? Y esto desde la mirada del interior, no desde la otredad, ¿no? Recordemos que el grueso de los marcos normativos que siempre se hacen para pueblos originarios es desde la otredad, ¿no? Desde el escritorio, desde lo colonial, desde lo blanco. No quiere decir que esto que estoy comentando sobre esto del gran documento del 2019 y después publicado en el 2020 esté libre de cuestiones blancas. No. O sea, también hay ahí algunas cosas. Bueno, finalmente esta fue congelada y en los últimos meses de gobierno de la pasada administración, el presidente la manda en un paquete, pero ya le habían quitado varias cosas, ¿no? Y como decía que ya íbamos a dejar de ser sujetos de interés público para pasar a sujetos de derecho público. Entonces dijeron, ¿dónde están los sujetos de derecho público? No, pues no sabemos. Pues hay que hacer una nómina, ¿no? Un catálogo para saber. Entonces se abre esto del catálogo, que el catálogo incluso está legitimado en un decreto que se hizo hace un mes, creo hace un mes, hace un mes. Y pues bueno, hasta ahorita, de hecho ustedes pueden entrar a la página oficial del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, le ponen ahí catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y van a encontrar ahí, creo que van activas, o sea, ya palomeadas, digamos, con todos los datos, 15,000 comunidades. Y hay registradas 17,000, pero pasan por un proceso de filtros y ahorita hay 15,000 y feria de comunidades ya en activo, o sea, dadas de alta en este catálogo que les digo está legitimado en un decreto nacional, ¿no? Y bueno, a través de ese instrumento es donde se va a ubicar a los sujetos de derecho para que se les asigne este recurso del que habló hace 3 semanas la presidenta, ¿no? En esta firma de convenio nacional con alcaldes, ¿no? Que
les digo, sí, hace como 3 o casi un mes ya, alrededor de, sí, como 3 semanas, una cosa así. De repente las fechas se me van, ¿no? Entonces, a través del catálogo es donde o sea, es el canal donde se va a ver a estos sujetos de derecho para que se les asigne su recurso directo, ¿no? Porque, bueno, tantito un poco más de contexto, ¿no? Recordemos que desde la llegada de los europeos, ¿no? Las comunidades originarias que eran tuteladas bajo esta cuestión que le llamábamos a repúblicas de indios o reductos de indios, ¿no? Durante este periodo, pues bueno, las comunidades quedaron así tuteladas con algunos derechos, por decirlo así, ¿no? Pero con todo y que de repente vemos como que había ciertas flexibilidades, ¿no? Como gobiernense solos, escojan a sus representantes solos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente este marco normativo estaba pensado desde la otredad, ¿no? Desde lo colonial. No desde el seno de cómo se construye esta forma de organización al interior de las comunidades. Después, pues bueno, en 1824 la primera constitución por decreto desaparece a los pueblos originarios, ¿no? O sea, nunca aparecen ni siquiera pueblos de indios, nada, ¿no? Y incluso explorando un poco este documento, les puedo comentar que, por ejemplo, en el artículo 49, en la fracción 11 de esta Constitución de 1824, pues pone como extranjeras a los grupos originarios, los pone como extranjeros, ¿no? Y solamente los menciona para cuestiones comerciales. Entonces sí es como muy alarmante. Posteriormente, en 1857, los liberales constituyentes pues volvieron a omitir el reconocimiento de los pueblos originarios. Incluso, pues bueno, con esta situación del decreto de ley de desamortización de bienes rústicos y urbanos, propiedades de las corporaciones civiles y religiosas, pues bueno, los pueblos originarios se les quitan sus tierras que irónicamente la corona había dado con este marco normativo de repúblicas de indios, ¿no? Que había cedido, que es lo que más o menos ubicamos como ejido o tierra comunal, ¿no? Que son dos regímenes diferentes, con una función, digamos, como similar, pero jurídicamente hablando son diferentes. Pues bueno, o sea, todo esto fue más difícil, ¿no? Los liberales les quitan estas tierras, ¿no? Porque parece ser que para ellos los pueblos originarios las tenían en cuestiones estériles, pero lo que no entendían estos liberales positivistas era que, pues bueno, la relación con la tierra es muy diferente, ¿no? Como se puede ver desde la cuestión del capitalismo, ¿no? Lo que es puro producirse. Incluso hasta la fecha hay tierras de descanso mientras producen unas, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hay una interacción muy diferente de cómo se relaciona uno con los nichos ecológicos, ¿no? Incluso algunos elementos, ¿no? Son la personalidad de una fuerza emanada de la naturaleza sagrada, ¿no? Mientras incluso desde cualquier otro régimen, ¿no? Pues incluso hasta le dicen recursos. Y esto pues asigna una cuestión de economía, ¿no? Es un recurso, o sea, va a generar economía, ¿no? Bueno, después en 1917 lo interesante es que se da una reforma del artículo 27 donde se les reconoce como sujetos de derecho para manejar sus tierras, ¿no? Incluso se regresan estos a las tierras que tenían, tomando los documentos del virreinato un tanto como modelo para regresarles las tierras que se les había quitado durante la época de Juárez, y incluso dice que pueblos que pidieran tierra se les tenía que dar una dotación, ¿no? En ese periodo, pues bueno, se formaron otros pueblos, ¿no? Que tenían esta misma forma de organización, esta misma forma de construir su mundo, esta cosmovisión, ¿no? Entonces después, parece que se iba avanzando, pero en 1934 esta reforma, este artículo tiene una reforma donde retira la titularidad de los territorios y solamente los clasifica como núcleos agrarios. O sea, nosotros vamos a tutelar la tierra, te la prestamos para que produzca, ¿no? Pero tú no puedes ser el dueño, ¿no? Después, en 1992, cuando México ya tenía firmados miles de tratados, ¿no? El OIT, etcétera, donde supuestamente no tenía que violentar los derechos humanos de los pueblos originarios y que hacía todo lo contrario, ¿no? Ante esta presión cede un poquito y hace una reforma al artículo 4 constitucional donde dice, sí reconocemos que hay pueblos originarios, hasta ahí, ¿no? O sea, no hay normativa, no hay nada, o sea, nada más se reconoce que hay pueblos originarios,
o que el componente demográfico del país hay pueblos originarios, ¿no? Pero en 1994 pasa algo muy, muy interesante, ¿no? La actividad política del zapatismo visibilizó las necesidades reales de las comunidades originarias. Digamos, este influyente movimiento obligó al Estado a entablar un diálogo con dichas comunidades, aunque frágil resultó significativo, ¿no? Pues es que en 2001, donde sale esto que les comentaba, donde se menciona esto de la representación indígena en los cabildos, ¿no? Donde los municipios hay población indígena, y pues bueno, hasta ahí, ¿no? Se empieza a ver cómo esta situación de a reconocer, incluso, por ejemplo, el artículo segundo en esta reforma del 2001 dice, pues nosotros sabemos que te organizas de tal modo, pero es un marco normativo que para nosotros no es real. Ahora el artículo segundo reconoce esos marcos normativos y, por ejemplo, los delegados de las comunidades ya no van a ser jueces auxiliares, van a tener una legitimidad igual que un alcalde, que un regidor, un síndico, un diputado, ¿no? O sea, es de autoridad a autoridad porque el Estado reconoce que tiene una validez jurídica mi marco normativo en mi forma de organización. Aunque estamos en pañales, esto no le estoy diciendo que es solamente positivo, ¿no? Es la lucha de muchos años. Así es. Fíjate que nos has dado una cátedra bastante el Estado extensa. no nos regaló nada, ¿no? Nos has dado una cátedra bastante extensa y extendida. Yo ya te quería preguntar sobre los acuerdos de San Andrés, pero bueno, ya has comentado un poco. Lo que sí me resta, que ya nos quedan muy poquitos minutos, pero de manera muy breve, porque sí nos quedan pocos minutos, ¿cómo va la representación de las mujeres? Pareciera que como que lo que no se nombra no existe, lo que no se ve tampoco. ¿Cómo está la representación de las mujeres? Sí, bueno, ahora, por ejemplo, en términos constitucionales, el apartado C del artículo segundo tiene que ver todo con esta minoría que eternamente ha sido vulnerada, ¿no? Que son las mujeres, sobre su participación, derechos políticos, a la tierra, etcétera, etcétera. Les digo, de hecho, de por sí, a nosotros, a los que venimos de pueblos originarios, pues siempre nos han minimizado, ¿no? Entonces las mujeres todavía están en un tercer nivel de ser minimizadas, ¿no? En el 2020 hubo aquí una convocatoria por parte del Congreso del Estado donde a los pueblos originarios y afromexicanos que hubiera en el Estado, ¿no? Para ver esto de derechos políticos más que nada. Y en la pregunta 5 en estas mesas nosotros el Congreso obviaba la participación de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, que en la representación indígena no mencionaba que debería de haber incluso una equidad de participación. Y lo decía el Congreso, o sea, no nosotros. Y nosotros, no, ahí tiene que haber y necesitamos que amplíes esta situación, ¿no? O sea, que debe de haber participación de las compañeras, ¿no? Y por ejemplo, eso es lo que se ha estado avanzando. De hecho, por ejemplo, en los foros nacionales, ¿no? Por ejemplo, a los que he podido asistir en los foros nacionales, incluso los cargos importantes los ocupan las compañeras. O sea, y ahora también, digamos que en términos de compañeras emanadas de los originarios, las ampara el artículo segundo en el apartado C, ¿no? Todo ahí está gratis en la red. Si bien falta la publicación de las leyes secundarias, pero bueno, ahí está. Así es, todavía nos queda debiendo mucho este sistema, ¿no? Porque, bueno, también la presidenta ha declarado que entre sus propuestas políticas y que está trabajando políticamente es por lograr la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva no es cualquier cosa, para llegar a la igualdad sustantiva hay que tener representantes, habrá que hablar de equidad, también de igualdad, tendrá que haber paridad, imagínate, alcanzar esto, ¿no? La equidad y la paridad en la representación, falta mucho, por lo que nos cuentas. Pues bien,
Sergio, el tiempo se nos ha Sí, terminado. Creo que debemos invitarte a un siguiente programa para que nos puedas como hablar un poco más de esto, ¿no? Como creo que en estos minutos no se agota el tema y que es importante conocer más de lo que sucede en estas partes en nuestro México. Pero quiero señalar que pues, las mujeres no somos ninguna minoría, ¿no? Según los datos estadísticos del INEGI, somos mm, el 51%, así que no es, ni siquiera somos minoría. Sergio, mm. puedes comentar en un breve minuto acerca de los cursos de la lengua ya como para cerrar? ¿O quieres hacer una invitación? ¿Quieres convocarnos a algo? Por favor. Pues bueno, invitar al público, al respetable público de Soror, Encuentro Feminista, que también nos puedan acompañar en las radios que componen el sistema de radios culturales indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hay 22 radios. Yo colaboro en una que se llama La Voz del Pueblo Ñañú y pues bueno, ahí estará al pendiente también para que conozcan un poco más del bagaje cultural de mi pueblo. Y bueno, también a través de ahí en Facebook ustedes pueden poner así Casa Bactum Oficial. Y pues bueno, ahí hay unos cursos extensos, ¿no?, sobre lengua y cultura otomí, por si alguien quiere aprender a leer, escribir y conocer de la historia de mi pueblo. Pues bueno, también está ahí, ¿no? Esas dos invitaciones, aprovechando la invitación a través de este canal de comunicación, ¿no? Para todo el público que de alguna se quiere abrirse para conocer un poco más sobre la vida de los pueblos originarios. Pues bueno, les ofrecemos esto que hacemos en La Voz del Pueblo Ñañú y lo que damos a través de estas clases en Casa Bactum Oficial. Así lo pueden encontrar en Facebook. Pues muy bien, gracias por la invitación para escucharte y para escuchar este programa, esta estación de radio, La Voz del Pueblo. Será muy interesante. Del pueblo Ñañú. Ajá. Del pueblo ñañú, así es completo, La Voz del Pueblo ñañú. Ok, pues muchas gracias, Sergio Miranda, es un gusto Sí. escucharte, es un gusto tenerte, pero sobre todo tenerte para que nos compartas y nos guíes por este camino de reconocer también qué sucede en nuestro México, qué más sucede en nuestro México. Y que con todos está vinculado, ¿no? El tema de migración, un tema que ahorita está tan presente en situación, las personas migrantes están realmente en riesgo de su situación, así que todo está relacionado. Sergio, pues muchas gracias. Te dejamos con un fuerte abrazo, con nuestro agradecimiento y reconocimiento y esperamos tenerte próximamente en este programa. Déjame, gracias. Despedimos con el gusto de siempre a nuestro público que nos acompaña, que nos escucha en este programa Soror Encuentro Feminista. Se despide la voz toica, en la dirección técnica Carla Redondo, en la producción París Paredes. Y les comentamos, no dejamos de comentar que próximamente nos escucharán en la frecuencia de Black Sugar. Ya daremos los avisos suficientes y ya pasará Radio UTA a Black Sugar Radio. Pues es un gusto y hasta pronto.